ayer hablamos con Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo, el fotoperiodista, que según la familia y quienes representan a la familia en la querella o presentándose como querella, van a acusar a distintas autoridades de la Fuerza de Seguridad y al propio Cabo Guerrero, identificado como el que disparó la munición de gas lacrimógeno, de homicidio en grado de tentativa. Mire lo que nos decía ayer Fabián Grillo aquí en QR. Conoció, me apretó la mano, mueve las piernas, las manos, tiene frío, le pregunté si tenía frío, me dijo que sí con la cabeza, lo tapé las piernas porque en ese lugar está fresquito, hay aire acondicionado. O sea que un avance asombroso desde que comenzó todo eso. Y bueno, siempre con la cautela del caso, ¿no? Que claro, siempre los médicos nos indican que, bueno, es terapia, sigue en riesgo, sigue en un estado de gravedad, un paciente con un daño grave, pero que está evolucionando muy bien, muy bien. Me dijo asombrosamente bien, ¿no? Las ganas de vivir que tiene tu pibe, Fabián. Es eso y el apoyo de todo el mundo, ¿no? Eso es emotivo, es una belleza. Esa convivencia de estos días también, ¿no? La recuperación o los signos de recuperación de Pablo Grillo, al mismo tiempo su situación muy delicada, y trasladémoslo a la calle. La represión, muy grave en estos tiempos de la Argentina, pero la gente que no se amedrentó y se movilizó. Convivimos con estas cosas y hay que saber leerlas. Sabe leerlas muy bien, pero además va a tener un rol muy protagónico en la querella de la familia. Claudia Cesaroni, abogada, está aquí con nosotros. Hola Claudia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar. A ver, si entendimos bien, vos representás a la familia. Sí, yo desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos y otras compañeras desde el CELS, sí, acompañamos jurídicamente a la familia. Bien, la familia se presenta, porque Pablo Grillo no puede hacerlo, por supuesto, en su situación. Exacto. Y se presentan como querellante. ¿Qué quiere decir presentarse como querellante? Se presentan la mamá, el papá y el hermano, sí, Emiliano. Es decir, los presentamos y pedimos que sean tenidos como querellantes. Es decir, eso lo tiene que aceptar o no la jueza. El Poder Judicial. La jueza, el juez, quien lo reciba, sí, porque ahora al día de hoy no tenemos juzgado. Bien. Ser parte querellante quiere decir estar activamente en una causa, pedir prueba, impulsarla, estarle encima al fiscal si se le delega la investigación al fiscal o a la fiscal, pedir que se tomen medidas, que se hagan cosas y estar muy presentes ahí para justamente llevar la voz de los más afectados, en este caso la mamá, el papá y el hermano, ¿no? Y la representación, digamos. Quiero decir, son ellos los que se presentan como querellantes, obviamente porque Pablo en el estado que está no lo puede hacer, pero además porque ellos también son víctimas. ¿No? Ellos son víctimas directas de lo que le han hecho a su hijo. ¿Puede haber algún argumento que los rechace como querellantes? Yo creo que no. Realmente creo que en este caso sería un escándalo jurídico, pero además creo que realmente no, porque está previsto en el Código Procesal Penal y también en una ley específica que se llama Ley de Protección de los Derechos de las Víctimas, que tiene pocos años, del año 2017, que justamente contempla, entre otras cosas, esta cuestión de el derecho que tiene una persona ofendida por un hecho grave o por un delito a ser considerado, digamos, ser reconocido como querellante y poder intervenir en el proceso. ¿Cómo encuadran la causa y qué medidas piensan pedir o si ya las pidieron? Ahora explicanos lo del juzgado, pero eventualmente... Sí, nosotros, con respecto a cómo encuadramos, vos me decís a qué delito imputamos. Sí, nosotros señalamos por ahora solamente al cabo Guerrero, no tenemos el apellido. El nombre. El nombre, perdón, no tenemos el nombre. Pero, perdón, estaba el número de legajo. Sí, con el número de legajo incluido lo podemos... Con eso no se sabe todavía el nombre. No sabemos nosotros el nombre porque justamente una de las cosas que estamos pidiendo en el expediente es el nombre. Nosotros no lo hemos, hasta el momento no lo hemos averiguar. Con todos los elementos que hay, que son los elementos que aportaron muchos medios, todo lo que hemos visto, el mapa de la policía, las fotos, los testimonios de otros compañeros, fotógrafos o que estaban por ahí, con esos elementos nos alcanza ahora para señalarlo a él como autor de, como vos decías, el delito de homicidio agravado por su condición de gendarme y por el abuso de esa condición en grado de tentativa. ¿No? Y pedimos
su declaración indagatoria. Digamos, que sea citado a prestar Sí. declaración indagatoria. Y después, en otro apartado, en el marco de todas las pruebas que pedimos, que tienen que ver con la cadena, digamos, de decisiones en cuanto a cómo se hizo ese operativo ese día, cuáles eran las órdenes, quiénes estaban en la sala de situación, qué funcionarios políticos, qué funcionarios de las fuerzas de seguridad, las modulaciones, las comunicaciones que hubo durante todo ese día, entre otras medidas. Sí. Planteamos que con todo ese caudal de medidas pretendemos avanzar hacia, digamos, la escala, ¿no? Digamos, Ujú. el jefe de este gendarme, el jefe del operativo y, por supuesto, la ministra de Seguridad. Ahora, Claudia, quiere decir que a partir de la causa se van a poder recolectar elementos que también puedan darnos un vistazo general de cómo se pensó o qué órdenes se fueron dando en ese operativo. Exactamente, esa es la idea. Y hay otros antecedentes en nuestro país que todos recordamos. Uno es la causa del 19 y 20 de diciembre Sí. de 2001, en la que todo eso fue muy importante, justamente para construir todo. Fue mucho más complejo porque ahí hubo varios muertos, multiplicidad de heridos, digamos, muchas otras situaciones. Pero justamente escuchar, reunir cámaras, modulaciones, órdenes. Ujú. Pero están grabadas las modulaciones, digo, ¿podrían estar grabadas? Sí, Tienen tienen que estar grabadas Ah, y tienen que estar interesantes. conservadas. Todo eso te permite reconstruir o sea, porque no es solamente ese momento en que un X dispara contra una persona de la manera en que todos vimos que disparó este gendarme. Hay una serie de órdenes previas, de habilitaciones funcionales y también lo señalamos en nuestra presentación, habilitaciones políticas, ¿no? Que probablemente no se pueden ¿Qué es juzgar. una habilitación política? Bueno, lo que estamos todo el tiempo denunciando muchas personas y organizaciones, algunos lo llaman discursos de odio, Ujú. ¿no? Los mensajes que se brindan desde el presidente de la nación hacia abajo en cuanto a perseguir a los zurdos, correr a los zurdos tienen que temblar, ¿no? Digamos, Sí, todo que, este que un discurso, camión hidrante vaya diciendo abiertamente, vengan por zurdos. ejemplo. Y otra cosa de la que Alguien se se siente habilitado a eso, habla, digamos. por supuesto. Y una cosa de que se habla poco, pero a mí me parece importante señalarlo. La ministra, el día después a la última movilización, la del 19, en la que no pasó nada, Ujú. entre otras cosas creo yo porque ella estaba corrida o por lo menos Ahora intervenida. te voy a preguntar tu teoría, Intervenía una muy situación muy, bueno, muy propia de quienes se pueden encontrar en una movilización. Me la crucé a Claudia ese mismo día y le pregunté un poco al vuelo qué estaba viendo conociendo su experiencia, qué estaba viendo en el operativo de este miércoles. Ahora van a ver qué interesante lo que planteé. ¿Y qué dijo Bullrich el otro día? Bullrich dijo, ¿vieron al día siguiente o esa misma noche? Ayer, Dijo, digamos. claro, sí, viste, parece que pasan tantas cosas que hace un año. Dijo, ¿vieron? Si a la policía no la atacan, la policía no hace nada, no, Sí. no tiene por qué reprimir. Eso es muy grave, porque es como si estuviera diciendo Pablo Grillo es responsable de la situación en que está. O sea, Pablo Grillo atacó a alguien. O sea, es no solo el encubrimiento de lo que sucedió, sino otra vez y por enésima vez una reversión de los hechos, ¿no? Que parece estar queriendo decir eso. Voy a hacer un planteo incomodísimo, Qué raro. pero lo escuchamos Sí. mucho y quiero saber cómo argumentás, que es lo que más Sí. nos interesa. ¿Podría decir alguien para defender a la fuerza que Pablo Grillo se puso en el medio en un momento en que estaba ejerciendo algún tipo de represión legal, si es que eso existiera, y que entonces él tomó un riesgo poniéndose en ese lugar mientras estaba ocurriendo la descarga de armas de Sí, de de gas? los Letales de gases. represión. Sí. Mira, eso, la verdad que quien diga eso podría decirlo de mí también. El que gobierno estaba lo en la dijo, marcha. aclaro Sí, por esto. eso digo, Sí, pero bueno. sí. Digo, alguien con un poco... Lo podría decir de mí, que estaba también con mi camiseta de River manifestando. No sé si vos llevaste la tuya o... La de Rosario Central. ¿Llevaste eso? Tuve que trabajar, estaba Ah, trabajando en la bueno, cobertura de la marcha. Entonces, podría haber dicho eso de mí o de la cantidad de gente que me crucé con sus camisetas o de alguien que justo está... De verdad, en un momento yo cuando empecé a ver que la cosa se ponía fea, me fui por una transversal y en esa transversal avanzaron las motos de modo brutal. Yo estaba caminando, una señora caminando por Santiago del Estero hacia Corrientes. Entonces, la verdad que ese es un argumento ridículo. Pablo Nosotros estaba- escuchamos ayer, creo que fue, o antes de ayer, el testimonio de una colega
que efectivamente estaba parada observando la situación. También es raro eso decirlo, ¿no? Porque no, yo no estaba haciendo nada, pero hay veces también que cuando, corregime Claudia, cuando ataca a la policía de esa manera, siempre hay algunos integrantes de una organización que puede generar algún tipo de freno a la policía o intentarlo para que el resto de la organización se cubra. Estas cosas ocurren también. Pero además yo creo que tampoco hay que tenerle tanto miedo a eso. Incluso a veces yo discuto con compañeros, compañeras que ven infiltrados por todos lados. Y a veces la verdad que no son infiltrados. Hay gente que se defiende, que patea un tacho para que la policía no pase. Digo, no seamos tampoco, digamos... Sí. Es la historia de las movilizaciones acá, en Francia, en Brasil o en cualquier país. La gente sale a la calle y si te está persiguiendo y tirando tiros al aire o no al aire, como en este caso, o gases lacrimógenos, una fuerza de seguridad, bueno, pateas un tacho para que no... que entonces para cortarles el vuelvo a la pregunta. Perdón, no fue el caso de Pablo. Insisto con eso. Pablo estaba haciendo su trabajo. Estaba tomando... una foto en una escena, que vos viste cómo son los fotógrafos, ¿no? Digamos, buscan la foto. Era una postura interesante, digo, claro, la represión y el Congreso detrás. Ayer nos el contó, pibe estaba perdón, agachado sacando la foto. Ayer Fabián nos contó, porque creo que fue Martín Granowski que le preguntó a Fabián Grillo, al papá de Pablo, qué características tenía el trabajo de Pablo, y él contó que siempre estaba buscando profundidad, como que estaba buscando en su recorrido, evidentemente eso estaba buscando. Entonces, lo que decís, Claudia, es no hay elemento jurídico para justificar el accionar, además de la horizontalidad del disparo, ¿no? No hay elemento jurídico para señalar lo que el gobierno señala, es decir, que Pablo Grillo algún grado de responsabilidad por ponerse en juego en ese... No, eso no existe. Es que yo no he vuelto a escuchar eso realmente. Es cierto, después no lo repitieron más. Porque claro, el discurso de Bullrich también se fue modificando. Yo creo que ellos están midiendo todo el tiempo lo que dicen. El primer día lo acusó, digamos, de estar de militante detenido. político. A ver si nos entendemos. A mí me llama por primera vez los amigos de la familia, el mismo miércoles. Me dicen, Claudia, ¿puedes venir? Porque acá están diciendo que Pablo está detenido. Pablo acababa de llegar, como todos lo vimos, con la cabeza destrozada, y ellos estaban temerosos porque yo creo que habrán imaginado, no sé, lo van a atar a la cama, le van a meter esposas, como había otro detenido en el mismo hospital Ramos Mejía, esposado. Un herido detenido. Un herido esposado. Entonces, de esa locura de las primeras horas de Bullrich, que dijo eso, está detenido, ya después fue cambiando, porque yo creo que le resultó insostenible. ¿Y eso es un agravante en la causa, por ejemplo? ¿Qué cosa? Eso, digamos, los ides y vueltas de la ministra en su discurso. No de la causa penal, digamos, no para construir la acusación penal. Lo que es, digamos, lo que hay que ver en ella es dónde estaba ese día, qué órdenes dio, si ella estaba viendo lo que estaba sucediendo. Bueno, todo lo que tiene que ver con su intervención concreta. Lo que dijo después, podría uno pensar en un encubrimiento, pero nosotros lo pensamos más bien como... eventualmente de la prueba que vaya surgiendo como una autoría mediata, digamos, como otras figuras penales que no son el encubrimiento. Determinado un poco cómo comenzó, porque la marcha estaba convocada a las 5, generalmente siempre es a las 5 todos los miércoles, y entiendo que la represión y el... Empezó antes. Empezó a las 4. Yo llegué a las 4 claro. Y estaba ahí paradita, digamos, estaba parada exactamente a 20 metros de donde sucedió lo de Pablo. Muy cerca de la Casa de las Madres, ahí en Irigoyen. Ahí, cuando empecé a sentir que estaba picanteado el aire y que la gente empezaba, digo, tengo muchos años de marcha, entonces ya me voy alejando. Y ahí habrá sido, fíjate que la hora que se marca, que 17:18, claro. O sea, recién había sido la hora de comienzo de la marcha oficial, pero ellos se empezaron a hostigar. Parece evidente que lo que no se quería era que todos los que iban llegando se juntaran claro. y fuera una foto, digamos, de una gran cantidad de gente y de muchas camisetas y de esa idea que había de generar esa foto, ¿no? Claudia, ¿por qué no hay juzgado? ¿Cómo es eso? Eso es tremendo, Pablo. Mirá, yo no quiero aburrir, pero... este caso tiene una particularidad. Estamos siguiendo con mucha atención. No, pero digo, una cosa muy técnica. Sí. Hubo tres poderes judiciales que intervinieron. La justicia de la ciudad, que es la famosa resolución de la jueza Karina Andrade, digamos, ordenando la liberación de todos los detenidos. Yo agrego simplemente un segundo, creo que ustedes lo saben y el público probablemente también. Esa liberación no significa que la causa no seguía, ¿no? Sino que la jueza... no se iban a investigar esas personas. Claro, sí. La jueza entendió que con los elementos que le ofrecía la policía y el Ministerio Público Fiscal
no era razonable mantener personas detenidas, que es una decisión muy importante y que además en la situación de la ciudad de Buenos Aires ni siquiera tenían dónde meterlas por este conflicto que hay permanente. Están todas las comisarías ocupadas. Exactamente. ¿Y qué vas a mandar a Ezeiza o a Marcos Paz o a dónde? Bueno. Entonces, la justicia de la ciudad, la justicia nacional, que tiene su radicación también en la ciudad, justicia nacional de instrucción, y la justicia federal. Hay expedientes, digamos, denuncias circulando en esos tres fueros, digamos. Entonces, ¿qué pasó? La jueza, cuando sortean a la jueza Servini de Cubría, dice, no, a mí esto no me corresponde porque ya intervino en la causa de la señora que le pegaron. Sí, Beatriz. Exacto. La Justicia Nacional de la capital. Entonces, esto que vaya todo, que se acumulen, como son en el mismo hecho, que se acumulen estas causas y vayan a la Justicia Nacional. La Justicia Nacional, cuando le llega eso, dice, no, esto tiene que investigarlo la Justicia Federal, porque hay fuerzas federales, bla, bla, bla. Que vuelva a Servini. Vuelve. Servini dice, no, porque ya hay una denuncia en la que intervino el hijo, otra denuncia. Porque también en el primer momento hizo una denuncia lo que se llama la Procubin, la Procuraduría de Violencia Institucional. Va el hijo, está casi una semana en el juzgado del hijo, o sea, desde el lunes hasta hoy, y hoy, cuando nosotros fuimos, ya no vas físicamente, lo presentás todo, digamos, online. Cuando la compañera, la abogada del CELS, con la que estuvimos trabajando, va a presentar el expediente, la volvió a rechazar el hijo, ¿y entonces se la volvió a mandar a Servini, Servini la rechazó, y entonces, ¿qué hace? Eso se llama un conflicto de competencia negativa, nadie quiere la causa. Entonces tiene que resolver el superior. El superior es la Cámara Federal de Casación Penal. Recordemos, perdón, que Lijo es el candidato del presidente a la Corte Suprema, digo, para que la gente también entienda el contexto. Que está haciendo jueguito no para ver cómo le pesa. Está en pleno, aparte se va a resolver. Dentro de 2 semanas se define si va a la Corte o no. Bueno, es interesante conocer, es cierto que tiene una complejidad jurídica, pero se entiende perfectamente que nadie quiere la ¿Cuál sería el camino para, digamos, de acuerdo a tu mirada, digo, de justicia federal o nosotros nacional que la justicia federal, porque nosotros estamos, primero porque es una fuerza federal, después porque estamos señalando también al jefe de la Gendarmería, al jefe del operativo y a la ministra del gobierno federal. Lamentablemente va a pasar todo el fin de semana, tenemos el lunes 24 de marzo, que es feriado, o sea, vamos a tener que esperar hasta el martes a que haya una resolución. Claudia, creo que agotamos varias de las preguntas respecto de la causa. Insistimos, Claudia Cesaroni y una colega del CELS, ella por la Liga Argentina de Derechos Humanos, van a representar a la familia que se presenta como querellante en la causa por el intento de homicidio de Pablo Grillo. Quiero pedirte opinión sobre los dos operativos, el del miércoles anterior, la represión, y el de este miércoles, que fue bien distinto. Pero antes escuchemos a Patricia Bullrich. Estas son declaraciones de Bullrich del jueves, es decir, después de esta segunda movilización y este despliegue, casi una ciudad sitiada. Vean. El día de hoy 25 detenidos, todos con orden de captura, la mayoría en las estaciones de tren, y hemos secuestrado 4 micros que venían sin ningún tipo de permiso, sin papeles, sin absolutamente nada. Estuvimos también en los accesos para que no vengan los narcohinchas de Rosario, también estuvimos en la entrada de Córdoba. Los detenidos porque todos tenían pedido de captura, personas que alguno tuvo alguna actitud de intentar pegarle a un policía, pero la mayoría con pedido de captura. No se imagina el tipo de gente que va a la marcha. Bueno, Me imagino que hay varias cosas, pero el final, ¿no? Uno se imagina el tipo de gente que va a la marcha, todos chorros. A ver, ¿qué ves acá? Porque alguien podría decir, bueno, como dijo creo que el comunicador que estaba devolviéndole las preguntas a la ministra, decía, bueno, bajaste, había micros que no tenían papeles, había gente con pedido de captura, uno se le hizo el malo a un policía, entonces, bueno, evidentemente había gente que venía a generar problemas y como no llegaron y fue efectivo el operativo, entonces fue en paz.
Yo lo primero que diría es, yo igual hablaba de otras declaraciones de ella, donde Sí. decía esto que yo comentaba antes. ¿Vieron? Como si no agreden a la policía no reprime. Pero esto, dos cosas. Una, esos operativos que todos vimos en Constitución, en Retiro, son absolutamente ilegales. Creo que vos alguna vez me has escuchado decir esto, y se toleran y se promueven incluso en muchos municipios de todo signo político, como modos de prevenir el delito. Esto de detener a la gente, probablemente no me detengan a mí, no tengan a vos, no los tengan a ustedes, que son blanquitos, ojos celestes, una señora, sino detienen genéricamente a personas con un prejuicio acerca de su aspecto, etcétera. Después alguien, no sé si vieron esas imágenes en las que un joven decía, ¿por qué te tengo que dar el documento? Sí. Y un policía le decía, ¿viste, maricón o cagón? Yo Sí. que al final me lo diste. Claro, rodeado de 7 Sí, claro. policías. Y eso es una paradoja a veces, porque muchas veces los abogadas decimos, nadie está obligado a mostrar el documento, no hay ninguna ley que te obligue. Pero claro, eso la persona... Correlación de fuerzas. Claro, ¿viste? Por ahí yo me animo, a mí por ahí no me van a llevar en Sí. cana, pero no le puedes decir eso a un pibe o... Y después yo no le creo nada. O sea, esta mujer también publicó una lista de 29 barras, de las cuales ya hay, por lo menos yo leí ya 3, que nada que ver. Uno era un médico del Bonaparte, el otro era un tipo que dice que hace no sé cuántos años que no va a la cancha. Les prohíbe ir a la cancha a gente que no va, que no le importa ir. Entonces, digo, hay gran parte de mentira en las cosas. Es muy difícil dialogar o discutir con estas personas porque construyen un discurso basado en la mentira. Entonces, digo, que ella diga, detuvimos a 29 con pedido de captura, yo no sé ni siquiera si es cierto. Y por ahí alguno tenía un pedido de captura de hace 10 años porque no se presenta. La gente a veces sale de la cárcel y tiene que presentarse al patronato del liberado. No fue, quizá lo estoy equivocado, pero citaron. si vos haces un operativo de estas características, por ahí agarrás a alguien que tenía un Pero pedido de obvio, captura es como y cuando... que no necesariamente estaba yendo a la Claro, movilización. estaba en Constitución. ¿De Claro. dónde saca que iba a la marcha? A ver, hago una pausa en la charla con Claudia Cesaroni. Le invitamos a Irina Hauser, parte de QR. Irina, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Irina? Hola. A ver, Muy Irina, bien. publicaste un posteo, seguramente será nota en página, donde resaltás el gran apoyo que ha tenido la jueza Andrade, que es la jueza que, como explicaba Claudia Cesaroni, liberó a personas, que no quiere decir que no van a ser investigadas, pero que la jueza entendió que no había elementos para tener una persona detenida, que no es poca cosa. ¿De qué se trata y por qué te llamó tanto la atención? Mira, hice 2 posteos respecto de esto porque efectivamente me llamó la atención el amplio respaldo que tuvo la jueza Karina Andrade, que recordemos que fue atacada por el gobierno y denunciada penalmente a raíz de su decisión de liberar la misma noche del miércoles 12 Sí. a las 114 personas que estaban detenidas. ¿El respaldo de dónde vino? Primero vino vino de organismos y organizaciones de distinto tipo, de derechos humanos, organizaciones del ámbito del derecho también, pero también vino de otras más corporativas, si se quiere, como la Federación Argentina de la Magistratura, la Junta Federal de Cortes Supremas y Tribunales de todo el país. Claudia Cesaroni me hace una seña como si los organismos de derechos humanos previsible, pero estos jueces Muy de... importante, sí, porque ¿Por son las qué? juntas, Claro, porque son esto las es un- cortes de esto es- toda la provincia. Esto es sumamente importante y además es novedoso, no pasa con frecuencia. Vos te podés encontrar a veces con que algún juez de Comodoro Pi, alguien lo critica y aparece la Asociación de Magistrados. Pero esto no es común y fue amplísimo el respaldo. Y lo último que posteé, porque también me pareció novedoso y me pareció importante, es que desde el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires juntaron más de 60 firmas entre jueces, fiscales y defensores y además de auxiliares de todos estos tribunales. Estamos hablando del Poder Judicial, son justamente esos tribunales a los que pertenece la jueza Karina Andrade. Y en todos los comunicados vos te encontrás con definiciones que tampoco son frecuentes. Son jueces, son juristas, todo lo que mencionamos, hablando de la necesidad de que se respeten las garantías constitucionales, Sí. algo elemental, ¿no? Pero esto es un reclamo evidentemente dirigido al gobierno y además respaldando la decisión de Karina Andrade,
que lo que ella señaló cuando ella dice no puedo mantener detenidas a estas personas porque la policía no me da ninguna clase de información sobre qué les adjudica, dónde fueron detenidas, qué hicieron, etcétera. Bueno, lo que están diciendo todos estos comunicados y todas estas presentaciones es respaldar eso, y lo que ella subrayó, que es el respeto al derecho a la protesta, que es algo que, bueno, que este gobierno está tratando de cercenar sistemáticamente, y lo hizo desde el primer día al publicar su protocolo antiprotesta, que lo aplica, bueno, en reiteradas oportunidades, como lo ha hecho en las últimas movilizaciones en favor de los jubilados y jubiladas, y además destacó que estaban en juego los derechos de un colectivo vulnerable, que son justamente los adultos mayores. Yo rescaté todo este paquete porque me pareció novedoso y me pareció importante y me pareció infrecuente. Bueno, es la pregunta que nos hacíamos en estos días en QR también. Le sumo lo que acaba de decir Claudia, que esas requisas, que ese pedir documento, que ese tipo de operativos no son legales, pero ¿por qué no aparece una voz institucional dentro del propio Poder Judicial que diga, no sé, suele decirse, por ahí yo lo repito porque es cliché, pero que actúen de oficio, que alguien levante la mano y dice, che, esto no está bien en el momento que está ocurriendo? ¿Por qué hay tanta ausencia en ese sentido? Porque yo creo que tiene que ver con la doble vara de la que también alguna vez hemos hablado. Mientras le toca o se hacen barrios del conurbano, o le toca a los de siempre, es como aceptado, porque es difícil oponerse a esas cosas y que te cuelguen el San Benito de defendés delincuentes, o no te importa la prevención del delito, etcétera. Cuando toca por ahí gente que venía a movilizarse, cuando se ve tan claramente que es para recortar el derecho a la protesta, entonces ahí recién por ahí mucha gente salta. Claro. Y yo creo que ese es un problema, porque si toleramos violaciones, como decía Irina recién, a cosas tan básicas como nuestras garantías constitucionales, bueno, viste, primero empiezan por los feos, los que son material de la policía siempre, y después ya cuando te empieza a tocar directamente a vos o a quien quiere movilizarse, o a los jubilados, o a los militantes, entonces ahí recién. Y yo creo que ese es un problema. Vamos cerrando. Sí, una pregunta para Irina, ya que estamos. ¿En qué está la situación de la jueza? O sea, esa denuncia del gobierno, ¿en qué quedó ahora? Bueno, la denuncia está en Comodoro Pi. Le había tocado a la jueza Servini, el fiscal es Eduardo Tayano, el mismo, la criptoestafa, la jueza también. Decíamos estos días que el bolillero parece que viene marcado, pero Tayano dijo que esto no es competencia de los tribunales federales. Así que probablemente esto sea enviado a algún juzgado de la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Que como les digo, bueno, ahí dependerá también dónde caiga, ¿no? Porque hay un vasto sector que está respaldando a la jueza y bueno, hay otros que no se han pronunciado. Hay algo también interesante respecto a lo que vos decías, Pablo, recién. Lo que pasó con la jueza, ¿por qué la atacan? Porque es alguien que dijo explícitamente que las detenciones habían sido arbitrarias. Esto fue lo que ella dijo en su primera resolución. Claro. Y después cuando el Ministerio de Seguridad manda su supuesta ampliación de material para la investigación, a las 29 personas que les pide la detención no son personas que estaban entre la lista de esos 114 detenidos. Esto lo hemos remarcado, pero lo resalto porque no es un detalle menor. Bien. Y te digo más, también contamos que uno fue detenido, hubo un detenido por orden de la jueza, con lo cual la jueza sigue investigando, lo responsabilizó por la quema del patrullero. Esta persona asumió su responsabilidad, pero no en la quema, sino en volcar al patrullero, y ya acordaron una pena en el día de hoy. Y hay otra persona cuya foto había sido difundida por Patricia Bullrich, la detención pedida por la jueza Karina Andrade, y bueno, no se la encuentra. La foto había sido difundida por Patricia Bullrich. Claro, mostraron la foto y el tipo se escondió. Claro. Bueno, el que está detenido no, su nombre no estaba en esa lista, ni estaba entre los 114 detenidos, ¿no? Hincha marginal de All Boys. Irina, bien digo. Gracias y a disfrutar el viernes y buen fin de semana.
Un abrazo para todos y todas. Gracias. Un abrazo. Lo último, Claudia, que te quiero preguntar es esto. ¿Qué mirada tenés? ¿Qué pasó para vos entre el primer operativo del miércoles y esa represión y el segundo operativo, que es parte de lo que conversamos, como les decía antes, en un encuentro casual allí en la movilización? Sí, yo lo que comentaba es que a mí me parece que se desmadró demasiado y que eso terminó siendo contraproducente para el propio gobierno. Evidentemente fue intervenida digamos, lo que se resolvió hacer este último miércoles por Santiago Caputo, por lo menos eso es lo que se dijo en todos lados. En esa reunión del día anterior que contó Mauricio. Y entonces yo no sé las internas en esa runfla de gente que está ahí, pero me dio la sensación de que fue tan notorio que el operativo fue distinto y no pasó nada. Yo en un momento, no sé si te lo dije a vos o lo decía a mis amigos, parecía una marcha un 24 de marzo, ¿no? Que uno está acostumbrado a esas marchas tranquilas, que estábamos todos tranquilos. Sí, salvo por todo el cuando no está, si no te acercabas a las vallas, Sí. digo, en la Avenida de Mayo vacía, o sea, en la Avenida de Mayo no se veía un solo policía, ni gendarme, ni prefecto, ni nada, o sea, estaba libre. Eso era raro, comparando con el miércoles anterior. Había ¿no? una orden de la policía, que a mí me llegó el dato de que la policía decía que no se acerque la gente a nosotros. O sea, lo que queremos es evitar cualquier tipo de contacto entre la gente y el policía. Lo cual confirma que querían evitar lo que había pasado el miércoles Y anterior. para el lunes, ¿qué expectativa tenés, digo, en cuanto al protocolo antipiquetes? No, es que no sé, en esta marcha no se aplicó tampoco. En esta última. Claro. ¿No se aplicó? Por eso digo, Avenida de Mayo estaba libre. Y el 24 de marzo anterior tampoco. De la UOM, de la Matanza. Hubo amenaza de que se iba a aplicar el protocolo el año pasado. Quiero no verlo, creo, digo, pero tu mirada... No, yo creo que no se va a aplicar, definitivamente. Tampoco el 8 de marzo tampoco pasó nada. El 8 de También marzo no saben había... que... Cuando no hay policía no pasa... O sea, ya lo hemos dicho un montón de veces. Cuando no está la policía estamos tranquilos, no pasa nada, no hay... Claudia, gracias por haber venido. Gracias a vos y a ustedes.